Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, descomposición factorial, combinación de casos de factores. Ejercicio 107. Solución de los numerales 32, 33 y 34. Descomponer en factores las siguientes expresiones algebraicas. En el ejercicio número 32 se tiene un binomio, lo mismo que en el ejercicio 33, y en el ejercicio 34 se tiene un polinomio con 4 términos, que también se puede llamar cuadrinomio. Descomponer en factores o factorizar significa que cambiemos la forma general de estas expresiones. En este momento son sumas de términos. Y cuando ya factoricemos, las vamos a expresar como producto de factores. En el ejercicio número 32 se da el binomio 3ab por m al cuadrado menos 3ab. El factor numérico es el 3. Y los factores literales son la a y la b. Escribimos el factor común y dentro de un paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre el factor común. Al dividir el primero entre 3ab, se cancela el 3 con el 3, la a con la a, la b con la b y queda m al cuadrado. Escribimos el signo que separa los dos términos. Dividimos este término por el factor común y nos da 1. Y ahora dentro de este paréntesis se tiene una diferencia de cuadrados que se factoriza escribiendo dentro de dos paréntesis, en el primero la suma y en el segundo la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Cuando se les trae raíz cuadrada a una potencia, se divide el exponente entre 2. Y esta es la forma factorizada de este binomio. Ejercicio número 33. Factorizar este binomio. 81x a la 4y más 3x y a la 4. El factor común numérico es el 3. Es el máximo común divisor entre 81 y 3. Y de la parte literal el factor común es x a la 1 y a la 1. De tal modo que el factor común de estos dos términos es 3xy. Sacamos ese factor común, dividimos cada término entre el factor común y escribimos los resultados dentro de un paréntesis. Al dividir el primer término entre el factor común se obtiene lo siguiente: 81 dividido 3 da 27. X a la 4 dividido x a la 1 da x a la 3. Cuando se dividen potencias de la misma base, se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Y al dividir se cancela esta y con esta y. Se escribe el signo que separa los dos términos. Se divide este término entre el factor común, cancelando el 3 con el 3, la x con la x, y y a la 4 dividido y a la 1 es igual a y a la 3. Esta expresión ya está factorizada. Se puede expresar como el producto de estos dos factores. Sin embargo, debemos hallar la factorización completa en los racionales. ¿Qué tenemos dentro del paréntesis? Se tiene una suma de cubos perfectos, porque el 27, que es un factor de x a la 3, es un cubo perfecto. 3 a la 3 es 27. Y tanto la x como la y son cubos perfectos
porque tienen exponentes múltiplos de 3. La suma de cubos se factoriza escribiendo dentro de dos paréntesis a modo de factores, en el primero de ellos, la suma de las raíces cúbicas de los términos. La raíz cúbica de 27 es 3, la raíz cúbica de x a la 3 es x a la 1, más la raíz cúbica de y a la 3 es y a la 1. Ahora, en este segundo paréntesis se escribe el cuadrado de la primera raíz, 9x a la 2, más el producto de la primera raíz por la segunda, menos. Cuando se factoriza una suma de cubos, aquí se escribe un menos. Cuando se factoriza una diferencia de cubos, aquí se escribe la diferencia de las raíces cúbicas y aquí todos los signos van a ser positivos. Bueno, entonces menos el producto de las dos raíces que da 3xy, más el cuadrado de la segunda raíz, que es y al cuadrado. Y este trinomio ya no es factorizable en los números racionales. Entonces se deja así. Y esta es la factorización completa en los racionales de este binomio. Está expresada como la suma de estos tres factores. Ejercicio número 34. Descomponer en factores este polinomio a la 4 menos a la 3 más a menos 1. Vamos a efectuar una asociación de términos. Asociamos los dos primeros y asociamos los dos últimos y separamos las asociaciones con un signo más. De esta primera asociación se puede sacar un factor común a la 3. Se escribe el factor común y dentro de un paréntesis se escribe el resultado de dividir cada uno de esos dos términos entre el factor común. A la 4 dividido a la 3 da a la 1, menos a la 3 dividido por sí mismo da 1. Y ahora observamos que de estos dos términos hay un factor común que es a menos 1. Este primer término tiene dos factores, a la 3 y a menos 1. Este tiene un solo factor que es a menos 1 y a menos 1 es común a los dos. Entonces se saca ese factor común y luego dentro de un paréntesis se escribe el resultado de dividir cada término entre el factor común. Al dividir el primero entre el factor común cancelamos el factor a menos 1 con a menos 1 y queda a la 3, más al dividir el segundo término entre el factor común nos da 1. Y dentro de este paréntesis tenemos una suma de cubos. Yo el 1 lo puedo expresar como 1 a la 3. Entonces factorizamos la suma de cubos. Como primer factor tenemos la suma de las raíces cúbicas. Recuerden que cuando se le saca raíz cúbica a una potencia se divide el exponente entre 3. Y en un segundo paréntesis se escribe un trinomio. El primero de ellos es el cuadrado de la primera raíz. El segundo término menos el producto de la primera raíz por la segunda. Y el tercer término más es el cuadrado de la segunda raíz. Este trinomio es de la forma x a la 2 más bx más c, pero no es factorizable en los números racionales. Entonces se deja de esta forma.
y se dice que esta es la factorización completa en los racionales de este polinomio. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.